Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana, así que bienvenidos, octavo grados, a esta clase, ¿verdad? Este día nos corresponde trabajar lo que es la democracia en Centroamérica. Siguiendo nuestra agenda, el primer punto es nuestro contenido socioemocional. Pues en nuestro contenido socioemocional de esta semana vamos a trabajar lo que es la toma de decisiones. Es muy importante, ¿verdad? Lo que es esta semana. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de reconocer cuándo debemos de tomar correctamente, pues, las decisiones. Voy a dejarlos que visualicemos lo que es el siguiente video y luego, pues, yo les voy a dar mi punto de vista. Así que, a continuación, les comparto el siguiente video en la toma de decisiones. Completo este ciclo de procesos de pensamiento hablando hoy de toma de decisiones. Si bien las grandes decisiones que tomamos en la vida son muy pocas, la mayoría de los investigadores coinciden que a lo largo de cada día tomamos alrededor de 20.000 pequeñas decisiones y lo hacemos de forma casi que automática, a la velocidad de la luz. Se entiende como la capacidad de escoger un camino de acción entre varias alternativas posibles. Cada que nos vemos abocados a una situación en la que tengamos que tomar una decisión, nos debemos preguntar cuál es el punto de partida, cuáles las herramientas con las que cuento y a dónde quiero llegar, cuál es el propósito. El proceso como tal incluye entonces la identificación o definición del problema o la situación a resolver. Determinar qué opciones tengo. Solo definir algunas ya me da un sentido de poder. Establecer los criterios para evaluar cada una de esas alternativas, elegir una, llevarla a cabo y luego evaluar su resultado. Representan trabas en la toma de decisiones tener demasiadas alternativas, no tener la visión del cuadro completo, por ver el árbol, no ver el bosque. Pensar demasiado, hay una parálisis por análisis. El perfeccionismo, que como bien nos dice Stephen Covey, impide la acción. Las emociones negativas que nos estrechan la visión o no atrevernos a salir de la zona de confort. Las decisiones serán más eficaces entonces si nos concentramos en lo prioritario, utilizamos el mínimo de recursos, exigimos solo la información y el análisis necesario para resolver, reconocemos lo objetivo y lo subjetivo y tomamos acciones. Estamos definidos por las decisiones que tomamos y las que no tomamos, porque a veces no hacer también es decidir. Debemos tomar el rol protagónico de nuestra vida. Tomar decisiones es orgánico a lo largo de ella. Si cambiamos las decisiones, todo cambia. Aquí, ok, muy bien, ahí teníamos pues un video de la licenciada Lucy que hace referencia a lo que es la toma de decisiones. Bueno, pues nosotros reconocemos a la toma de decisiones como el proceso mediante el cual se realza lo que es una elección entre diferentes opciones o formas posibles para resolver lo que son las diferentes situaciones en la vida. Algo curioso que mencionaba que a veces al día pues tomamos alrededor de 20.000 tomas de decisiones, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consideramos que a la toma de decisiones como el proceso cognitivo que resulta en la selección de un tipo de acción entre varias alternativas posibles. Entonces, yo me quedé pensando, 20.000, sí, ¿verdad? A veces cuando nos preguntan algo, pues ahí estamos tomando una decisión, si decimos sí, no, tal vez, no sabemos, ¿verdad? Eso, pues también estamos tomando una decisión. Entonces, para resolver
diferentes aspectos en las situaciones en la vida, ¿verdad? En diferentes contextos, tanto en lo económico, en lo familiar, en lo personal, en lo social. Pues la toma de decisiones consiste básicamente en elegir una opción entre las que estén disponibles, ¿verdad? A los efectos, pues, de resolver un problema actual o potencial. ¿Ok? Bueno, pues ahí tenía mi punto de vista, ¿verdad? Lo que es mi aporte hacia el contenido socioemocional de esta semana que corresponde a la toma de decisiones. ¿Ok? Bueno, pasamos a nuestro punto número 2 de nuestra agenda, del desarrollo de nuestra agenda. El tema que nos corresponde trabajar esta semana es la democracia en Centroamérica. Así que les voy a compartir lo que es la presentación, ¿verdad?, que hace referencia a nuestro tema, democracia en Centroamérica, cuál es el indicador de logro, explicar el estado de la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Centroamérica. Nosotros ya habíamos trabajado acerca de los derechos humanos, pues ahora lo vamos a ampliar un poquito en la vía de la democracia. Tenemos, primeramente vamos a definir qué es democracia. Cuando hablamos de democracia, pues hacemos relación a un conjunto de ideas, actitudes que nos conducen a una sociedad mejor, que sea justa y armoniosa, ¿verdad? Pero dicha definición también tiene dos connotaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar de democracia en lo que es el sentido político y democracia en lo que es el sentido social. Cuando nosotros lo aplicamos en el sentido político, pues se asocia la palabra democracia que con el sistema de gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro actual gobierno es democrático, ya que toda ciudadanía puede elegir a sus gobernantes y los gobernantes a través del sufragio. Ok, entonces ya tenemos ahí lo que es, pues, democracia en el sentido político, pero cuando nosotros podemos practicar esa democracia en sentido político, cuando somos mayores de 18 años. ¿Por qué? Porque nosotros podemos elegir nuestros gobernantes, nosotros podemos participar, ¿verdad? Hacer la participación ciudadana, pues, en la toma de decisiones para elegir a nuestros gobernantes. En ese caso lo podemos aplicar de una forma directa para elegir a nuestros representantes, diputados, alcaldes, consejos municipales, presidente y vicepresidente, ¿verdad? Entonces ahí nosotros lo podemos aplicar. Ahora viene la parte en sentido social. Para aplicar la democracia en sentido social no tenemos una edad. ¿Por qué? Porque la democracia, pues, dice, rebasa lo político, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aplica a todas las relaciones con los grupos sociales. Ejemplo, la familia, el colegio, la comunidad, del Estado, ¿verdad? Las relaciones entre los miembros de la ciudadanía se guían por los derechos y deberes y las responsabilidades que obedecen a los valores y las normas de leyes. La democracia viene desde allá por el siglo V, después de Cristo, ¿verdad? Hablamos de la democracia. También la palabra democracia tiene dos vocablos, es de origen griego, que significa demo, poder, y cracia, pueblo. Entonces significa de poder del pueblo. Ahora pues vamos a trabajar un poquito sobre el Estado de Derecho. Cuando hablamos del Estado de Derecho, pues establece las obligaciones más importantes del Estado. ¿Cuáles obligaciones consisten en asegurar, pues, a quienes habitan en el territorio? En esta cuestión, pues, nosotros, la población, ¿quién está garantizando el Estado de Derecho? Lo garantizan las leyes. En este caso, pues, la Constitución de la República, porque es la principal ley, pues, que nos protege. Entonces, para satisfacción de las necesidades tanto físicas, espirituales y culturales, para que tenga una existencia digna. Entonces, la democracia y el Estado de Derecho son responsabilidades del gobierno, que se haga efectiva la democracia y que se haga efectivo el Estado de Derecho. ¿Okay? La evolución de la democracia en Centroamérica, pues, ha tenido también un camino muy largo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la región centroamericana, pues, no ha podido alcanzar un Estado democrático concreto. ¿Debido a qué? A los diferentes problemas sociales, como la pobreza, el desempleo, la acumulación de riqueza en una parte de la población y el abuso del poder. Pues han desencadenado diferentes movimientos sociales,
los levantamientos campesinos, golpes de Estado, guerras civiles, etcétera, ¿verdad? Prácticamente eso nosotros lo vivimos a inicios de la década, hablamos de 1900, ¿verdad? Inicios del siglo XX. Levantamientos campesinos, bueno, que lucharon por las injusticias sociales, golpes de estados. ¿Por qué? Porque teníamos diferentes dictaduras militares, ¿verdad? Guerras civiles, pues nosotros vivimos 12 años de guerras civiles aproximadamente. Y no solamente El Salvador, sino que Centroamérica también ha sucedido justamente lo mismo, ¿verdad? Y justo en el mismo tiempo, ¿verdad? Siglo XX, hablamos de 1930 a 1990 prácticamente, pues nuestro país se consideró como democrático y los demás países centroamericanos también. Todos esos movimientos pues han marcado desigualdades políticas, económicas y sociales a lo que va a la región centroamericana, ¿verdad? Y por ejemplo, pues también hablamos un poquito acá de los diferentes tipos de gobiernos, tanto socialistas, autoritarios y democráticos. Cuando nosotros hablamos específicamente de esos gobiernos, pues hacemos alusión, ¿verdad?, a lo que es socialista, autoritario y democrático. ¿Por qué? Porque ha sufrido El Salvador y los países hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, en Centroamérica es muy particular que El Salvador se haya caracterizado por tener gobiernos autoritarios y que durante la década de 1970 y 80, pues esos gobiernos autoritarios suscitaron el surgimiento de las guerras civiles. Se ascendió el poder a través de las armas. Dichas circunstancias también se vieron motivadas por el descontento de las personas ante los gobiernos represivos y la desigualdad económica, ¿verdad? A principios de la década de 1990, pues se inicia el proceso de cambio, fundamentalmente en Centroamérica. ¿Por qué? Porque se consigue la pacificación de la región. Las tendencias democráticas han triunfado en algunos países, como por ejemplo Costa Rica. Costa Rica, después de su guerra civil, allá en el año de 1948, abolió el ejército y creó un cuerpo de seguridad pública, ¿verdad? Por eso es Costa Rica. Costa Rica va un poco más adelante. ¿Por qué? Porque él piensa bien las cosas, sus gobiernos han pensado muy bien las cosas antes de actuar, ¿verdad? ¿Y por qué es importante construir una sociedad democrática? Bueno, pues como sistema político y como forma de gobierno, la democracia se fundamenta en lo que son los dos principios. Uno, el respeto y garantía y protección de los derechos humanos. También hablábamos de la autodeterminación de los pueblos y en qué consiste cada uno de ellos. Vamos a ver si puedo seguir compartiendo lo que es la presentación. Si nos aparece acá, aquí está, acá tenemos lo que es la presentación. Bueno, pues cuando hablamos del respeto y la garantía y promoción de los derechos humanos, dichos derechos están establecidos en las leyes de nuestro Estado, como la Constitución de la República, el Código de Familia, la Ley de Protección, etc. Todas las leyes, tanto primarias como secundarias, incluso los tratados internacionales, pues deben aportar para construir lo que es una sociedad democrática. Y en este caso, nuestro principal principio es el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos. Nosotros sabemos que los derechos humanos son fundamentales. ¿Para qué? Para el desarrollo de una vida digna. Y son los únicos derechos que no se pierden, que el humano no los pierde, ¿verdad? Nuestro principio número 2 abarca la autodeterminación del pueblo. ¿Y en qué consiste? Es el derecho de un pueblo a decidir con su propia forma de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse con libertad de acuerdo al principio de la igualdad, ¿verdad? A lo que tiene que ver también la democracia y la participación ciudadana. Entonces, hablando de esta parte, pues es importante que el gobierno y la población estamos obligados a respetar dichos derechos, tanto hacia las demás personas como también respetarnos nosotros mismos. También deben de garantizar mediante el respeto y la aplicación de leyes. En una sociedad democrática se destaca la participación del pueblo como ente primordial. ¿Para qué? Para
elegir a nuestro gobernante, ¿verdad? En una democracia se practica en la medida en que se respete y garantiza la vida, la seguridad, la libertad, credo, expresión, ¿verdad? Libertad de expresión, libertad de credo, libertad de tránsito. ¿Por qué? Porque los derechos económicos, sociales, como educación, salud, empleo, vivienda, está obligado el Estado a brindarnos esas garantías. Entonces, para que en una sociedad desigual, los derechos humanos que se evaden, hay grandes sectores de la población que viven en condiciones de miseria y analfabetismo, carecen de condiciones para el pleno desarrollo humano y solo se alcanza la democracia plena si eso se supera, ¿verdad? Entonces, ¿quién está obligado? Pues está obligado, el gobierno está obligado a garantizar una vida digna, a garantizar la seguridad personal, está obligado a respetar la sociedad democrática. Entonces, a partir de ese punto también vemos diferentes instituciones que velan por el mantenimiento de una sociedad democrática. Uno, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cuál es su función? Velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos. ¿Qué investiga? Violaciones a los derechos humanos y asiste a sus víctimas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pertenece al Ministerio Público. Recordemos que es un órgano independiente del órgano ejecutivo. No depende del órgano ejecutivo. Él tiene sus propias garantías. Es otros órganos de gobierno, pero no pertenece al órgano ejecutivo, ni al legislativo, ni al judicial, sino que tiene dependencia propia. ¿A dónde pertenece? Pertenece al Ministerio Público. Entonces, esa es la función, velar por el respeto y garantía de los derechos humanos. Acá, en nuestro país, pues la Procuraduría nace como proceso de negociación para los acuerdos de paz y se ponen en funcionamiento en el año de 1993, ¿verdad? Porque fue un requisito que se firmara, aunque la declaración ya existía y nosotros habíamos participado, ¿verdad?, en la firma, lo respalda la Constitución de la República en los derechos individuales. Dos, el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral también funciona como otro órgano de gobierno. Es un órgano independiente, no tiene nada que ver ni el órgano ejecutivo, ni el órgano judicial, ni el órgano legislativo. La única función que ejerce el órgano legislativo es elegir a sus magistrados. Quien va a pertenecer, ¿verdad?, quien va a liderar este órgano, pero no depende de ellos, no sigue funciones de ellos, no sigue indicaciones de ellos, sino que es una identidad propia. ¿Y qué función tiene el Tribunal Supremo Electoral? La máxima autoridad en materia electoral. Es el que se encarga de dirigir, de ejecutar las elecciones, tanto presidenciales como las de alcaldes y sus consejos municipales y los diputados, ¿verdad? Pues ahora en estas elecciones también se eligieron a través de esta vía a los representantes de los diputados del Parlace, ¿verdad?, que es el Parlamento Centroamericano, que más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Tenemos la siguiente institución, que es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia sí es institución del órgano judicial, ¿verdad? Porque al órgano judicial lo representa la Corte Suprema de Justicia. Es un tribunal, como tal, pues tiene funciones como la jurisdiccional. ¿En qué consiste? En juzgar, seguir procesos y emitir resoluciones judiciales. Pues también tiene funciones de vigilancia y control sobre otros tribunales, sobre el profesionalismo del derecho. En este caso, la Corte Suprema de Justicia sí pertenece a un órgano de Estado. Ese órgano de Estado es el órgano judicial. Los anteriores no pertenecen a ninguno de los órganos de Estado. Pertenece a otros órganos de gobierno. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia es el responsable de juzgar y seguir procesos. El Ejecutivo no tiene nada que ver acá
en elegir a sus magistrados. No tiene nada que ver. ¿Quién es lo que los elige? Para eso también existe lo que es el Consejo de la Judicatura. Acá, ahora en la actualidad, vemos que el órgano ejecutivo, a través de los diputados, quieren liberar al órgano judicial. ¿Por qué? Porque el órgano legislativo sí elige a los magistrados. Y entonces es por eso todo este proceso pues que se está dando, que son jueces corruptos, que son magistrados corruptos, pero no le corresponde al Ejecutivo estar dando opinión, ni mucho menos a la Fiscalía, porque la Fiscalía no pertenece a un órgano de Estado, la Fiscalía pertenece al Ministerio Público. La única quizás función que desempeña el órgano legislativo es elegir a los magistrados que van a representar a la Corte Suprema de Justicia. Pero ese es otro cuento, ¿verdad? Es otra parte de nuestra realidad, de nuestro país. Ahí, ¿verdad? Usted puede ver las noticias, puede ver la realidad de nuestro país, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Tenemos como otra institución también a los partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones conformadas por agentes políticos activos de la sociedad, que se interesan por el control del poder gubernamental, compiten con otro grupo de diferentes ideas por el apoyo popular. Los partidos políticos también son independientes, partidos políticos no pertenecen a ningún órgano de gobierno, ningún órgano de Estado. Cada partido político funciona, ¿verdad?, a través de diferentes miembros de la sociedad civil, pues conforman un partido político, deciden si participan en lo que son elecciones, proponen a candidatos para que participen en las elecciones, etcétera, ¿verdad? Otras instituciones son las ONG. Las ONG son organizaciones no gubernamentales, contribuyen al desarrollo local y el fortalecimiento de una sociedad democrática. Pueden participar en calidad de observadores, consultores, pero ejecutan proyectos como una forma de presión social ciudadana. También hay diferentes movimientos que los representan las diferentes organizaciones. Estas organizaciones no gubernamentales no son instituciones de gobierno, ¿verdad?, sino que ayudan al desarrollo local y a fortalecer lo que es una sociedad democrática. Entonces, esas son algunas de las instituciones que velan por el mantenimiento de una sociedad democrática. Pero también vamos a hablar un poquito a cómo funciona la vigencia del Estado de Derecho. La función, en verdad, la vigencia, pues el Estado de Derecho, repito, se basa en la confianza de la ciudadanía respecto a su gobierno y las leyes que lo rigen. Nuestra principal ley es, pues tenemos la Constitución de la República, y para ello pues es indispensable una actuación íntegra y transparente de la autoridad. Solo así puede ofrecer certidumbre que la ciudadanía cuenta en todo momento con instituciones que garantizan pues el respeto a sus derechos mediante la aplicación de las leyes. Como leyes secundarias tenemos Código de Familia, el Código de Salud, la Ley Lepina, que son específicamente leyes que velan también por la protección de la población, ¿verdad? El Estado también está obligado a promover la educación en el marco legal, ¿verdad? ¿Y qué es el marco legal? Pues es la legislación que se aplica a las diferentes investigaciones de acuerdo cuando se ha cometido una falta o se ha violentado alguna ley. Así la ciudadanía también estará convencida que sus intereses están mejor protegidos dentro de la legalidad que al margen de ella, ¿verdad? El respeto a la ley es un elemento muy fundamental en la convivencia armónica de la sociedad. ¿Por qué? Porque además que se constituye un elemento determinante para el desarrollo del país,
pues da vigencia plena al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque favorece el crecimiento económico, disminuye el costo de transacción, ¿verdad? Bueno, en general, mejora las posibilidades de atraer las inversiones necesarias para la creación de empleos de calidad. El progreso, pues, de toda nación, en este caso hablamos de los países centroamericanos en vía de la democracia, se funda la justicia efectiva, ¿verdad?, que brinda el Estado de Derecho, el desarrollo humano. Es muy preciso, pues, el respeto de la ley, ¿verdad? Mediante las aplicaciones de las leyes, las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida, participar con libertad y responsabilidad en la democracia, disfrutar de una vida y un patrimonio seguro. Y pues está lloviendo, así que no sé si van a escuchar el ruido, pero ni modo, ¿verdad? Tenemos que dar la clase. Los derechos humanos en Centroamérica, pues exigen y brotan la propia condición natural de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando se utiliza la palabra derecho, se insiste en la facultad de actuar con un permiso, ¿verdad? Todo eso, pues, para obrar en determinada situación o para exigir lo que es una conducta. Se califica, ¿verdad?, de humanos porque son derechos de las personas. El ser humano es el único poseedor de tales derechos, son inherentes a cada persona, es decir, son personales, perennes, reclaman el reconocimiento, respeto y tutela. A continuación voy a presentar un video que hace referencia a la democracia. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer una de las ideas más bellas y revolucionarias que ha creado el hombre. Hoy vamos a conocer la democracia. La democracia consiste en la idea de que los ciudadanos de un país participen en la elección de quién les va a gobernar y en la toma de las decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace usando el derecho al voto cuando somos mayores de edad. Pero la democracia no siempre fue así y ha recorrido un largo camino antes de llegar a ser como la conocemos hoy. Vamos a viajar al pasado para ver cómo empezó todo. El nacimiento de la democracia. La palabra democracia proviene del griego y significa el poder del pueblo. Es una idea que fue inventada hace muchísimo tiempo por los ciudadanos de Atenas, una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que las decisiones eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos por sorteo y las decisiones se elegían por mayoría de votos a favor. Eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a sus gobernantes mediante asambleas de ciudadanos. Aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún no podía decidir. Aún no era una auténtica democracia. En la Edad Media, la democracia no existió. Los reyes y los nobles eran los que decidían todo. Se comportaban como verdaderos tiranos, como dictadores a los que no les importaba nada cómo vivía el pueblo.
hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789, el pueblo francés se enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista. A partir de ese momento, empezaron a establecerse en Francia los primeros principios realmente democráticos, especialmente al idear el derecho al sufragio universal, es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya fuera rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo de universal no era cierto, ya que por aquel entonces las mujeres aún no podían votar. Más adelante, la democracia viajó a otros muchos países, donde también se estableció como sistema de gobierno. Pero por desgracia, han existido y siguen existiendo diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres, por ejemplo, no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX, y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas como ciudadanos de segunda en muchos lugares del mundo. La democracia aún tiene que perfeccionarse. Bueno, ya hemos conocido la historia de la democracia y hemos aprendido que busca el bien común y se basa en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones, y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esto es la democracia y a nosotros en Happy Learning nos encanta. Creemos en el respeto y en la solidaridad y pensamos que nadie es superior a nadie. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Ahí teníamos pues la retroalimentación, ¿verdad? De lo que es nuestro tema sobre la democracia. Y veíamos que viene desde la antigua Grecia y ha pasado por diferentes etapas, ¿verdad? Y pues lo importante es de que exista una verdadera democracia, ¿verdad? Al igual pues hemos hablado un poquito acerca de lo que son los derechos humanos. Entonces, en cuestión, pues vamos a hablar un poquito sobre la filosofía del derecho, ¿verdad? Que se registró en 3 momentos muy importantes en el proceso histórico para lograr el reconocimiento de los derechos humanos. Desde el siglo XVIII hasta la finalización del siglo XIX, pues solo se reconocían lo que eran los derechos civiles y ahora se les llama derechos humanos de primera generación. El segundo momento, pues desde los inicios hasta mediados del siglo XX, se agregaron los derechos económicos, sociales y culturales y se conocen como los derechos de segunda generación. Y en la década de 1970 se alcanza el reconocimiento de los derechos de los pueblos, se le llaman derechos de tercera generación, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado un poquito en la clase que dimos sobre los derechos humanos, pero es muy importante para la vía democracia, ¿verdad? Algunos derechos humanos decíamos que eran la vida, la salud, el medio ambiente, un medio ambiente sano, la paz, pues solo la sociedad lo dirige y pues no está bajo el poder político, sino que cada persona posee esos derechos. El deber de cumplirlos pues recae en otra persona o en el Estado. Ante los derechos se debe asumir la conducta de cumplir con obligaciones que consiste en dar o hacer o omitir algo. Entonces, los derechos humanos, pues en el derecho internacional, a partir de la Segunda Guerra Mundial, por su importancia y necesidad, ¿verdad? De respeto, se crearon documentos para protegernos, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo aprobó la ONU el 10 de diciembre de 1948, también la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer a partir de 1959, y para tales derechos humanos puedan cumplirse, el Estado debe de ser democrático, ¿verdad? ¿Y cuáles son algunas acciones en favor de los derechos humanos en Centroamérica?
pues existen instituciones gubernamentales, instituciones que pertenecen al gobierno, como no gubernamentales, que era lo que decíamos, que son las organizaciones que no pertenecen al gobierno y que han fomentado, ¿verdad? Y reforzado, pues, el cumplimiento de los derechos humanos a lo largo de la historia. Algunas de estas acciones son, uno, el reconocimiento de los derechos humanos, que inició con un conjunto de documentos jurídicos que se desarrollan a lo largo de la historia. Los derechos humanos comienzan a plasmarse en las constituciones de México, allá en 1917, a raíz de la Revolución Mexicana que se dio en 1910, y en Alemania allá en 1919, ¿verdad? La aprobación también de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en el año de 2007, la Amnistía Internacional pues resaltó ese derecho. También tenemos la atención a la violencia contra la mujer desde la perspectiva de equidad de género. UNICEF pues promueve también el desarrollo, ¿verdad?, de ese cumplimiento, y la Convención también de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, ¿verdad?, que se crearon también a partir de 1980. Entonces, como conclusión, resumen, decimos que la democracia es un conjunto de ideas y actitudes que conducen a una sociedad mejor, justa y armoniosa. Como sistema político y como forma de gobierno, la democracia se fundamenta en dos principios: el respeto y garantía y promoción de los derechos humanos y la autodeterminación del pueblo. La democracia se practica solo en la medida que se respeta y garantiza la vida, la seguridad personal, la libertad de tránsito, de credo y expresión, ¿verdad? Y los derechos económicos sociales como educación, salud, empleo, vivienda, así constituye lo que es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho establece obligaciones importantes del Estado para garantizar el respeto a los derechos básicos de toda la sociedad, y la vigencia del Estado de Derecho depende de la confianza de la ciudadanía en su gobierno y en las leyes que lo rigen. El derecho humano, el desarrollo humano, precisa total en el respeto al cumplimiento de la ley. Bueno, pues de mi parte es todo. Eso era pues la clase del tema democracia en Centroamérica. Así que un gusto haber estado con ustedes. Así que nos vemos en la próxima clase. Adiós, adiós, adiós. Bendiciones.